Bienvenidos. Este es un espacio de paz, de fe y de encuentro con la palabra de Dios. Ayer fue el silencio, la espera, la tumba sellada, pero hoy es domingo. Hoy es el día que lo cambia todo. Hoy, muy de mañana, mientras todavía estaba oscuro, una mujer llegó al sepulcro con especias aromáticas y encontró la piedra quitada. Lo que sucedió en las horas siguientes sacudió al mundo para siempre. Hoy no hay más silencio. Hoy hay una pregunta que resuena desde un sepulcro vacío. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Antes de comenzar, meditemos en estas palabras de Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18, Reina Valera 1909. La lectura de hoy proviene de la versión Reina Valera 1909, una traducción clásica y majestuosa de la Biblia al español. Hoy, domingo de resurrección, leeremos 5 textos que juntos proclaman la verdad más grande de la historia. Juan 20, la mañana del sepulcro vacío, María Magdalena y el Señor resucitado, y el encuentro con Tomás. Lucas 24, el camino a Emaús y las apariciones del resucitado. Mateo 28, el ángel, el terremoto, las mujeres que corren y la gran comisión. Y primer libro de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 28 y 54 al 57, la declaración teológica más poderosa sobre la resurrección, su fundamento, su lógica y su victoria final sobre la muerte. Escucha estas palabras como la mejor noticia que jamás hayas oído, porque lo es. Juan capítulo 20, el sepulcro vacío, María Magdalena y el Señor resucitado. Y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo, al cual amaba Jesús, y les dice: Han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo, y vinieron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos echados, mas no entró. Llegó luego Simón Pedro siguiéndole, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos echados, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Y entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque aún no sabían la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Empero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y estando llorando bajóse a mirar al sepulcro, y vio 2 ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijéronle: Mujer, ¿por qué lloras? Díceles: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Y como hubo dicho esto, volvióse atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Dícele Jesús: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dícele: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Dícele Jesús: María. Volviéndose ella, dícele: Raboni, que quiere decir maestro. Dícele Jesús: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas.
Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y pusóse en medio y díjoles: paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados les son remitidos, a quienes los retuviereis serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y pusóse en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dice a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lucas capítulo 24. El sepulcro vacío, el camino a Emaús y las últimas palabras del resucitado. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron la piedra revuelta del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuviesen ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían como una locura las palabras de ellas, y no las creyeron. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y como miró dentro, vio solo los lienzos echados, y se fue maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén 60 estadios, llamada Emaús, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Y díjoles: ¿qué platicas con estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondieron el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo: tú solo, peregrino, eres en Jerusalén, y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo,
y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a estarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió, y dióles. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos, y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Y decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo había sido conocido de ellos al partir el pan. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, él se puso en medio de ellos y les dijo: Paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu. Mas él les dice: ¿Por qué estáis turbados? Y suben pensamiento a vuestros corazones. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y en diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y no creyéndole aún ellos de gozo, y maravillados, díjoles: ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras, y díjoles: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Y sacólos fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndoles, se fue de ellos, y era llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Mateo capítulo 28. El ángel, las mujeres y la gran comisión. Y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y he aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas se asombraron, y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo el ángel, dijo a las mujeres:
no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. He aquí, Jesús les sale al encuentro diciendo, salve, y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dice, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Y yendo ellas, he aquí unos de la guardia vinieron a la ciudad y dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y juntados con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron, durmiendo nosotros. Y si esto fuere oído del presidente, nosotros le persuadiremos y os haremos seguros. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos, y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y llegando Jesús les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y cerramos con la declaración más poderosa sobre la resurrección que jamás se haya escrito. Primer libro de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 28 y 54 al 57. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Porque es menester que Él reine, hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claro está, exceptuando a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueron sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sórbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado, la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Durante toda esta semana hemos seguido a Jesús paso a paso, desde el domingo en que el pueblo tendió ramos en su camino, hasta el viernes en que inclinó cabeza y dijo: consumado es. Hasta el sábado de silencio en que solo había espera y oscuridad. Y hoy llegamos aquí, al sepulcro vacío, a los lienzos doblados, a un ángel sentado sobre la piedra que nadie pudo mover, a una mujer que llora y escucha su nombre pronunciado por la única voz que podía decirlo así: María. Y a dos hombres que caminan tristes hacia Emaús, sin reconocer al que camina a su lado, hasta que él parte el pan y sus ojos se abren y solo pueden decir una cosa: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? El sepulcro está vacío, no porque lo robaron, no porque fue un error, sino porque, como dijo, resucitó al tercer día. Y Pablo lo proclama con la lógica más audaz que un ser humano puede sostener: si Cristo no resucitó, todo es vano. Pero más ahora, esas dos palabras que lo cambian todo. Más ahora, Cristo ha resucitado. Y entonces lanza el desafío que nadie ha podido responder en 2000 años. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay respuesta, porque la muerte perdió, la piedra fue quitada, los lienzos quedaron doblados, el sepulcro quedó vacío y Él está vivo para siempre. Hoy, domingo de resurrección, Jesús te dice lo mismo que le dijo a sus discípulos detrás de las puertas cerradas: paz a vosotros, y te envía, como los envió a ellos, a ser testigo de estas cosas. Gracias por acompañarnos en esta serie completa de Semana Santa. Que la resurrección de Jesucristo sea hoy y siempre tu mayor certeza y tu mayor alegría. Suscríbete para seguir recibiendo lecturas bíblicas cada semana y que Dios te bendiga abundantemente en este glorioso día.